Buenas tardes. Dando comienzo al bloque de la tarde en esta sección de Climaterio. Vamos a presentar un tema muy actual porque a medida que nuestra población envejece, hay un mayor número de mujeres menopáusicas y hay un tipo de terapia para cada una de ellas. Hay muchas mujeres que no utilizan la terapia convencional, entonces es importantísimo saber qué otra terapia alternativa podemos tener, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué administrarla a la mujer? Entonces ese es el título de nuestra conferencia magistral el día de hoy. Tratamiento alternativo a la terapia menopáusica, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y por tal motivo tengo el inmenso placer y honor de presentar a nuestro colega, el doctor Arturo Gerí, desde Australia. El doctor Gerí se graduó de médico cirujano en la Facultad de Medicina de San Fernando. Tengo el orgullo de que es mi compañero de promoción. Actualmente es el director médico del complejo médico de Temora en Nueva Gales del Sur, en Australia. Es fellow del Colegio Real Australiano de Medicina. Es miembro del Colegio Real de Obstetricia y Ginecología del Reino Unido. Ha hecho sus diplomados en obstetricia del Colegio Real Australiano de Ginecología y Obstetricia y es miembro del programa de investigación de fitoestrógenos del laboratorio Novogen en Sydney, Australia. Como ven, tiene un amplio currículum sobre el tema que va a disertar y los dejo a todos ustedes en la palabra del doctor Gerí. Bienvenido, Arturo. Gracias, Nani, por esta presentación. Buenas tardes, Lima. Buenas tardes, colegas. Son exactamente 7 de la mañana aquí en Sydney y estoy extremadamente complacido por la invitación. Quiero agradecer sinceramente a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, así como a la Sociedad Peruana de Climaterio por esta invitación. Un agradecimiento especial a Erika también por las coordinaciones logísticas que hemos tenido que hacer. El tópico de las terapias convencionales es un tópico todavía muy controversial, pero cada vez se abren más luces con respecto a las posibles alternativas que tenemos para manejar el síndrome menopáusico. Quiero expresar que los tratamientos alternativos básicamente están diseñados para el síndrome vasomotor, para el manejo del síndrome vasomotor, que son los bochornos y las sudoraciones nocturnas. Hay algo de terapias alternativas para el manejo de la vulvovaginitis senil o menopáusica, pero el problema básico es en pacientes que no pueden usar, como lo voy a detallar posteriormente. Pero quiero empezar esta presentación con el caso de una paciente que tuve hace 6 meses. Se trata de Aileen, es una señora de 85 años que llega por primera vez a la ciudad donde trabajo. Tiene la historia de haber sido histerectomizada y oforectomizada a los 55 años debido a fibromatosis. Y ella viene a la consulta a decirme solo que quiere que le siga continuando su receta de parches que está usando de Estrader, que es 50 microgramos, como ustedes saben, de liberación en 24 horas. Yo trato de manejar la consulta y tratar de explicarle de que a los 85 años es demasiado tiempo usando terapia de reemplazo hormonal, que está usando una dosis que probablemente no es la ideal, que no tengo la intención de suspender la terapia, pero quiero a ver si ella acepta reducir la dosis a 25 microgramos y finalmente a regatamientos me acepta reducir la dosis a 25. Este es un caso real. Cuando 2 semanas después viene bien mortificada conmigo y me dice que sus bochornos, las sudoraciones nocturnas eran extremadamente intensas, que no tiene calidad de vida al haberle reducido la dosis a 25 miligramos. Muchos de los médicos muchas veces no entendemos o muchos que no están en el campo de la menopausia no entienden la magnitud de cómo los bochornos pueden afectar la calidad de vida de la mujer. Le han llamado el efecto erosionador de la calidad de la vida, cuando la mujer tiene todos estos síntomas y son significativos. Entonces tuvo que volver a sus dosis de 50 microgramos.
feliz de volver a su terapia anterior. 2 semanas después me llaman el hospital de que una paciente mía se había caído y que la vaya a ver. Cuando voy al hospital era Aileen, que había estado celebrando su cumpleaños, que coincidía con mi cumpleaños el 23 de noviembre, y había estado tomando un par de tragos y cayó bruscamente, no vio 2 gradas de las escaleras, se hizo un daño completo, la cara, la parte de izquierda de su cuerpo estaba totalmente dañada, y cuando le examiné si había algún tipo de fractura, no van a creer, no tenía nada, no habían huesos, estaban intactos. Esto no quiere decir que debo recomendar terapia de reemplazo hormonal hasta los 85 años, pero sí ver cómo, básicamente es para mencionar cómo puede afectar el síndrome vasomotor a muchas pacientes, y en realidad casi el 20% de las pacientes pueden usar terapia de reemplazo hormonal hasta más de los 85 años. Pero ¿qué hacemos cuando las pacientes no pueden tomar o no desean tomar? Todos sabemos que en el año 2002, en julio del año 2002, la World Initiative Women's Health hizo un estudio que fue bien diseñado, mal diseñado, no puedo entrar a discutir en estos momentos esto, pero lo que hizo fue que millones de mujeres en el mundo dejen de usar terapia de reemplazo hormonal. Esos son las pacientes aterradas por el resultado de este estudio. El otro grupo son pacientes que no pueden usar porque tienen otras condiciones colaterales, y sabemos muy bien historia de cáncer de mama, tromboembolismo, trombofilias, historia de accidente cerebrovascular, enfermedad hepática activa, enfermedad cardiovascular, pacientes que han tenido operaciones cardíacas, que tienen valvulopatías, pacientes que tienen historia de operaciones abiertas al corazón para ponerles los stents, o hipertensión severa no controlada. Cuando nosotros hablamos de terapias alternativas, hay los key points que le llamamos acá, que son conceptos importantes. Primero, que las terapias alternativas deben ser demostrados con estudios clínicos y probados que son seguros y efectivos. Y ese es el gran probablemente dilema en estos momentos para tener estudios a largo plazo usando terapias alternativas. Usualmente deberían ser usados con estudios randomizados a doble ciego. Hasta la fecha no hay terapias alternativas que prueben que sean mejor que la terapia estrogénica, y hay una clasificación muchas clasificaciones hay en él, pero esta es una de las probablemente más claras. Cuando hablamos de terapias no hormonales, tenemos terapias alternativas como por ejemplo la acupuntura, terapia fitoestrogénica, básicamente son las terapias que vienen de la soya, las isoflavonas de soya y del trébol rojo. Las terapias complementarias se complementan a las otras terapias como la aromaterapia y la terapia farmacológica no hormonal, básicamente antidepresivos, gabapentin y clonidina. Ahora, todas las terapias no hormonales son básicamente, como mencionaba, para el control del síndrome vasomotor. Sin embargo, hay un efecto sustancial, en muchos de los casos es un efecto placebo de casi el 50%. Hay que tener presente que todos los medicamentos tienen un efecto placebo. Uno de los más altos es justo las terapias alternativas. El problema de las terapias en general farmacológicas, los antidepresivos, la gabapentina y la clonidina, son que no se sabe los efectos colaterales. Los efectos colaterales a corto y largo plazo pueden ser mortificantes para el paciente, pero hay una incertidumbre de saber por cuánto tiempo le vamos a recomendar a las pacientes. Es más sencillo utilizar terapia de reemplazo hormonal y decirle por cuántos años, 5 años o 10 años. Tenemos cada vez más evidencia científica de que las terapias de reemplazo hormonales podrían ser usadas hasta por los 10 años. Sin embargo, no podemos decir lo mismo con las terapias farmacológicas. No se sabe realmente por cuánto tiempo lo vamos a hacer.
El otro concepto es que las terapias de plantas, que le llaman naturales, tienen efectos indeseables y pueden interactuar con medicamentos farmacológicos. Inclusive muchos de ellos pueden interactuar con la función tiroidea, pueden detener la función y provocar efectos colaterales de hipotiroidismo. Entonces, hay muchos estudios que no se han hecho completamente, no se han evaluado completamente. Brevemente, disculpen por el slide, no tuve tiempo para traducirlo, es un poco del background sobre la terapia estrogénica. El estradiol fue aislado en el año 23, sintetizado en el año 28, y el primer producto que se utilizó era los estrógenos equinos conjugados en el año 42, ¿no? Estas terapias fueron usadas por mucho tiempo, y la gente, las mujeres tenían muy buenos efectos gracias a esto. Como mencioné, en el año 2002, The Women's Health Initiative cambió todo el panorama terapéutico al producir ese estudio que básicamente revelaba la directa correlación de la terapia estrogénica con el cáncer de mama. Entonces, estos hallazgos hicieron de que muchas mujeres busquen terapias alternativas para aliviar sus síntomas menopáusicos. Entonces empiezo con los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos hay dos tipos, básicamente. Los que más usamos son las isoflavonas, y los que vienen de la soya y legumbres, y del trébol rojo, y los lignanos que están en los granos y en las frutas y en otros vegetales. Si nosotros vemos la comparación, comparamos la excreción de isoflavona en nanomoles por día, que está en la pantalla superior, la barra delgada, con la incidencia de los bochornos, que está en porcentaje. Vemos que en este estudio hecho por el profesor Burgo de Australia y Reckers, Estados Unidos, demuestra que la cantidad de isoflavona que excretan las mujeres europeas es muy baja, y ven la incidencia de los bochornos es casi del 80%. Y si vemos otros países como China, Singapur y Japón, miren la incidencia de bochornos es casi del 10 al 15%, mientras que el consumo de isoflavonas es bien alto. Por lo tanto, la excreción de isoflavonas es también alta. Entonces, este es un cuadro, y completamente no es un cuadro nuevo, pero es un cuadro que compara y con mucha certidumbre la relación que hay del uso de isoflavonas con la interrelación con el síndrome vasomotor. Ahora, son componentes difenólicos, se encuentran en una variedad de plantas y básicamente tienen una preferencia por el receptor beta estrogénico. Hay dos tipos de receptores, alfa y beta. Se adhieren los fitoestrógenos al receptor beta. Y si ustedes ven abajo, la potencia relativa del estradiol es 100. Miren la potencia del cumestrol, de la genisteína, de la daidzeína, que son isoflavonas, ¿no? La otra es la formonetina y la bioxanina, que al final se convierten en genisteína y daidzeína. Pero esto básicamente, la daidzeína es el componente que va a producir al final del metabolismo el componente activo que se llama Equol. Esta es una revisión de dónde se encuentran los receptores beta: sistema cardiovascular, el hueso, el ovario, el cerebro y el tracto urogenital, fundamentalmente. En el año 2011 hubo una revisión extensa sobre las isoflavonas, y el profesor Yurchen en Chicago hizo una presentación. Y básicamente se trata de que el metabolito final del metabolismo de la isoflavona, fundamentalmente la daidzeína, es el Equol, y la producción de Equol depende de la flora intestinal. Hay mujeres que consumen una alta cantidad de isoflavonas, pero no convierten a Equol, y por lo tanto no van a tener el beneficio del alivio de los síntomas vasomotores.
Mientras que hay otras mujeres que sí son grandes productoras de cuol y gracias a eso pueden beneficiarse del efecto de la soya o del trébol rojo particularmente. Entonces este concepto es importante porque mucho tiene que ver con la flora intestinal bacteriana, porque es ella la que va a convertir, va a metabolizar todas estas isoflavonas. La daiceína, la genisteína no son activas por sí solas, tienen que convertirse en el cuerpo. Entonces, una de las recomendaciones es sí podemos dar terapias isoflavónicas a pacientes que no puedan usar como un tratamiento inicial, que la dosis usualmente puede ser entre 50 miligramos al día y la isoflavona del trébol rojo viene en 40 miligramos y 80 miligramos, y usualmente cuando tengo que darlo le doy en 40 miligramos y le digo al paciente que vea cómo responde en 2 semanas para incrementarlo. Si no responde o no tiene ningún beneficio, entonces, o no responde en 2 semanas, puede incrementar a 80 miligramos al día. Si no responde para nada en lo absoluto en 12 semanas, tiene que suspender, no va a responder, ¿no? Y por supuesto se tiene que ver las interacciones farmacológicas con otros medicamentos. Este concepto de interacción, porque inicialmente se pensaba que las isoflavonas eran naturales, no tenían efectos colaterales, no había interacción, tomen libremente, no es así. Tenemos que seguir estar alertas de los efectos colaterales que pueden tener con las isoflavonas. La recomendación también del Colegio Británico de Ginecología y Obstetricia menciona que el uso de los isoflavonas pueden ser útiles en el manejo del síndrome vasomotor, pero no existen, por supuesto, datos a largo plazo. Muchos de estos medicamentos no, por lo menos aquí en Australia, son medicamentos que no están subsidiados por el gobierno, como lo es la terapia convencional, y los costos muchas veces los pacientes no pueden afrontar usarlo por mucho tiempo. El otro grupo, que son las terapias farmacológicas no hormonales, muy conocidos, los antidepresivos. O sea que los antidepresivos, básicamente el SNRI, el SSRIs, se han demostrado que sí responden en estudios de corto plazo, alivian el síndrome vasomotor. Y en realidad hay que conocer que el antidepresivo actúa más rápido en control del síndrome vasomotor que como antidepresivo. Usualmente esperamos 4 o 6 semanas para ver el efecto del antidepresivo. De la mayoría, hay unos que actúan más rápido, por supuesto, pero cuando lo usamos para el manejo del síndrome vasomotor, el alivio de los síntomas menopáusicos es en las primeras 2 semanas. Y se calcula que no debemos usar un antidepresivo más de 4 semanas si su eficacia no ha sido comprobada. Entonces, ese es un concepto importante, empezar el antidepresivo y evaluarlo en 4 semanas, ¿no? Sus efectos cada vez están siendo más entendidos, todavía el síndrome vasomotor no está completamente entendido, pero actúan sobre el centro termorregulador del hipotálamo y 75 miligramos de venlafaxine con 100 miligramos de desvenlafaxine son los que actúan más, responde el síndrome vasomotor en 2 semanas. Contraindicaciones de los antidepresivos, por supuesto, hay que tener hay que estar hacer el seguimiento apropiado. La dosis de 75 miligramos de venlafaxine hay un equivalente con una dosis baja de estrógeno de 25 microgramos. Hay otros grupos de antidepresivos, la fluoxetina, el citalopram, y sin embargo no hay estudios realmente concluyentes head to head, estudios de los efectos de estos antidepresivos. Básicamente responden, la fluoxetina es muy bueno, yo lo utilizo regularmente, pero hay otros, el citalopram, los pacientes responden muy bien.
concepto importante que pacientes que están usando tamoxifen tienen que tener cuidado con la fluoxetina o la paroxetina porque pueden reducir el metabolito activo del tamoxifen. Se tiene que usar la menor dosis posible para aliviar los síntomas vasomotores y evaluar a las 2 semanas. El otro medicamento que también funciona como terapia farmacológica no hormonal es la gabapentina. Es un anticonvulsivante que es análogo del gamma-aminobutyric acid y se ha usado por mucho tiempo para problemas neurológicos y el dolor neuropático, ¿no? El mecanismo es unión en los canales hipotalámicos del calcio y amplían la zona termorreguladora, lo cual significa que la paciente tiene el alivio de los bochornos. Ahora, hay muchos estudios, he tratado de obtener los más actuales y prominentes. En un estudio de 12 semanas se compara una alta dosis de gabapentina, ¿no? Y el Premarin, como ustedes saben, es un estrógeno y se compara con el placebo. Y hay un significativo, se reportó un efecto placebo del 54% en la severidad. En este grupo, miren qué alto es el efecto placebo, aún con un medicamento que sabemos que funciona. Sin embargo, el efecto final fue de un 71% de alivio de los síntomas vasomotores comparado con el estrógeno, con el Premarin, que era el 72%. O sea, el medicamento sí funciona, tiene un efecto placebo alto. Y hay que estar consciente en todos estos estudios. Ahora, el tratamiento recomendado es comenzar con bajas dosis por los primeros 3 días e incrementarlos hasta que haya una reducción de los síntomas. Cuando se discontinúa, este medicamento tiene que ser gradual. La razón por la que descontinuamos estos medicamentos es porque tiene efectos colaterales. ¿Por cuánto tiempo le voy a seguir dando gabapentina a mi paciente? 5 o 10 años, ninguna de ellas lo va a tolerar. La ganancia de peso, la somnolencia y el edema de las piernas, el mareo constante. La paciente dice: prefiero mis bochornos en vez de estos efectos colaterales. Entonces, no se debe cancelar la esperanza de manejar el tratamiento del síndrome vasomotor, pero se tiene que seguir discutiendo qué otras alternativas tenemos. La otra, todo el mundo conoce la clonidina, es un alfa agonista adrenérgico que estimula receptores específicos del cerebro y se ha usado por la hipertensión y la migraña, todavía se sigue usando, ¿no? Y los estudios demuestran que los estudios randomizados que la clonidina es más efectivo que el placebo en el control del síndrome vasomotor. Hay una reducción en este estudio del 38% con la clonidina y el 24% en el placebo. Se empieza con dosis bajas de 25 microgramos y se incrementa hasta 75 microgramos. Usualmente 75 microgramos 2 veces al día puede controlar en el 80% los bochornos y las sudoraciones nocturnas. Sin embargo, efectos colaterales están asociados a la clonidina. Doctor Geri, estamos a 5 minutos de terminar su conferencia. Gracias. El otro producto que sabemos que se utiliza es la simicífuga racemosa, es conocido Remifemin por la compañía alemana que lo produce. No es un fitoestrógeno, tiene historia de hepatotoxicidad, su estudio ha sido bastante cuestionado, su uso debido a este efecto. Un estudio reciente en la Universidad de Yale demuestran de que en pacientes que sufren que están con tamoxifeno y tienen bochornos causados por el tamoxifeno, la paciente recibió simicífuga racemosa y controló el síndrome vasomotor mejor que el placebo. Este es un nuevo componente que lo acabo de revisar, está en la publicación del año 2020. Actúa específicamente en el centro termorregulador del cerebro, y este es un estudio del año 2020 que reportó una reducción
reducción del síndrome vasomotor alrededor del 80%. Si ustedes revisan la revista Menopause del año 2020, esta es una alternativa que recién se está empezando a discutir y probablemente se va a tener que usar. Esta es una presentación dada al Congreso Virtual de Menopausia en Estados Unidos, de la NANS. Es un estudio de observación donde las mujeres que usan cannabis reportan menos síndrome vasomotor que las mujeres que no lo utilizan. El futurístico manejo del síndrome menopáusico, la criopreservación del tejido ovárico a través de vitrificación de los ovocitos. Ese es un efecto. Yo estoy muy complacido y espero que mi mensaje en 25 minutos haya llegado para poder discutir y puedan aplicar en la práctica clínica. Muy agradecido. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias por la excelente presentación, doctor Gerí. Le agradecemos a nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Peruana del Climaterio. Ya sabemos ahora las terapias alternativas. Le agradecemos mucho y en aras del tiempo damos por concluida esta conferencia para dar pase a la siguiente actividad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien.